la ciudadanía digital, pero de forma responsable. Es decir, no solamente nos quedemos como simples espectadores, sino que sepamos ver y hacer lo necesario para que utilicemos todos los recursos que están involucrados con este concepto de la mejor manera posible. Comencemos tratando de definir qué significa o qué es la ciudadanía digital. Realmente la ciudadanía digital tiene que ver con el conjunto de derechos y deberes que tenemos todos en la era digital. Estos dos conceptos o estas dos palabras deben ir de la mano, es decir, al mismo tiempo que tenemos derechos, también tenemos deberes. Debemos de saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer con esta cantidad de recursos que tenemos disponibles. Entonces, la primera idea fundamental es que la ciudadanía digital me va a abarcar todos aquellos derechos y todos aquellos deberes que nosotros debemos de considerar. Vamos a ir en el camino tocando diferentes áreas que tienen mucha relación con esta parte de derechos y deberes. Vamos a tocar 5 o 7 áreas diferentes y cómo vamos a relacionarnos en cada una de ellas. Esa es la intención de ahora. Debemos de pensar que nosotros, nuestros estudiantes, se están moviendo en Internet y el Internet se debe de manejar como un espacio público al que todos tenemos acceso de forma libre y en la cual podemos hacer muchas cosas. Por lo tanto, van a existir ciertas oportunidades y ciertos riesgos. Debemos de saber que podemos crecer de alguna manera utilizando estos recursos, pero también debemos de saber que el uso indiscriminado de esto tiene una cierta cantidad de riesgos que hay que considerar en el camino. Entonces, en resumen, la ciudadanía digital son los derechos y los deberes en esta época digital, considerando el Internet como un espacio público, sin olvidar todo aquello que tiene que ver con las oportunidades y riesgos de movernos en este mundo. ¿Cuáles serían las razones que tenemos nosotros para que podamos aplicar la ciudadanía digital? Es decir, ¿por qué es necesario que desde nuestro trabajo, desde nuestra función como docentes, como instructores de tecnología o docentes de aula en general, apliquemos la ciudadanía digital? En primera instancia, porque todos debemos de poseer competencias digitales, es decir, el maestro o la maestra, el docente que ya no se involucre en el tema tecnológico relacionado con el acceso al Internet, con el uso de las diferentes herramientas, se va a ir quedando en el pasado. Entonces, tarde o temprano eso nos va a alcanzar y lo mejor es que entre más rápido asumamos ese reto, pues es lo mejor. También debemos aprender a que la tecnología se debe emplear de manera responsable, es decir, no solo porque tenemos el recurso ahí disponible, lo vamos a utilizar con fines que no son éticos, por ejemplo, sino que debemos de saber qué es bueno y qué no es tan bueno utilizando la tecnología. Además, debemos de usar la tecnología para resolver problemas. Nosotros desde T-Box hablamos mucho del pensamiento computacional, que más que todo tiene que ver con utilizar nuestra inteligencia, nuestro cerebro, auxiliándonos de la tecnología para resolver problemas. Y en todo el camino que vemos en los diferentes proyectos, partimos de un problema para que le busquemos solución. En el tema tecnológico no siempre hay una sola manera de resolver un problema. Hay diferentes maneras. Los estudiantes tienen que ser capaces de saber qué camino es el mejor. Tienen que elegir con cuál voy a tener mejores resultados. Entonces, al final, la tecnología lo que debemos de procurar es que resuelva un problema en particular. Además, debemos identificar qué acciones pueden ser riesgosas. Si no tenemos claridad de lo que puedo y no puedo hacer, pues obviamente puedo cometer errores, puedo dejar abiertas ciertas puertas donde alguien con una mala intención pueda ingresar a la información que yo estoy manejando, por ejemplo. Entonces, en resumen, todos necesitamos aplicar la ciudadanía digital en diferentes momentos de nuestra vida diaria y mucho más cuando somos docentes que estamos transmitiendo ese conocimiento a los estudiantes. No debemos olvidar que la función principal de la tecnología es ayudarnos en algo y ese algo debería ser resolver situaciones dependiendo del nivel en el que estoy trabajando. Seguramente con los estudiantes más pequeñitos vamos a poder resolver
situaciones que están alrededor de su familia, que es su ámbito más cercano, pero a medida vamos creciendo con los estudiantes en la edad, pues podemos ir caminando hacia resolver situaciones propias del grado, propias de la sección, propias del colegio y, por qué no decirlo, de la comunidad. Lo que buscamos al final es que resolvamos una situación real. Comencemos con las áreas. La primera área y quizás de las más importantes es el tema del acceso. El tema del acceso está relacionado con la forma en que nosotros promovemos a que las personas puedan conectarse, puedan utilizar, puedan tener una cercanía con elementos digitales. Básicamente se refiere a recursos tecnológicos. ¿Será necesario solamente una computadora? ¿Necesito la conexión a Internet? ¿Qué pasa si le doy a un estudiante solamente la computadora sin el paquete de conexión, por ejemplo, hacia el Internet? ¿Qué sucede en los lugares un poco más alejados del centro de la República, donde la señal cuesta que llegue o difícilmente llega o simplemente no hay señal? Entonces tenemos que buscar la alternativa para que todos en general tengamos acceso, y esto tiene que ver mucho con la parte de recurso tecnológico. De nada me sirve que una persona, un estudiante que vive en un X lugar muy lejano, pues tenga la computadora si yo no me puedo conectar. Esto va a ayudar a que exista una mayor interacción entre los diferentes sujetos, entre las diferentes personas relacionadas con la tecnología, y obviamente va a ayudar a que la participación sea mucho mejor. Es decir, que haya más personas colaborando en ciertos proyectos que tienen que ver con la parte tecnológica. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Cómo o qué sucedió en cada uno de nuestros países durante la pandemia? Es decir, ¿cómo logramos resolver nosotros para que aquel estudiante que estaba lejos, aquel estudiante que no tenía el recurso necesario, pudiera mantenerse dentro de los rangos aceptables y avanzar en su nivel de aprendizaje? ¿Qué fue lo que hicimos como país para poder tener la mayor cobertura posible? ¿Qué hizo la empresa privada para que tuviéramos la mayor cobertura posible? ¿Qué hicimos los entes que tenemos que ver con el tema tecnológico y con el tema educativo en cada país para poder ayudar a resolver esta situación? ¿Cómo lo estamos resolviendo en este momento? ¿Qué va a suceder si volviera a pasar una nueva pandemia? Ya aprendimos la lección con la primera pandemia de 2, 3 años que pasamos encerrado en muchos casos, dependiendo del país en el que del que estemos hablando, que aprendimos la lección de esos 2 o 3 años encerrado y ya no vamos a cometer los mismos errores. Vamos a masificar el acceso a la tecnología de las personas, o seguimos estando como del 2019 hacia atrás, donde no había sucedido esta situación en particular y no todos estábamos preparados para esto. ¿Qué deberíamos hacer nosotros desde nuestra trinchera, si le queremos llamar de alguna manera, a nuestro puesto de trabajo, para que podamos en el tema de tecnología darle el acceso a la mayor cantidad de personas? No quiero respuestas en este momento, pero les dejo la tarea. Pensemos, ¿qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué tan bien nos fue? Ahora que ya estamos, que ya volvimos a la realidad, seguramente estamos evaluando el proceso de aprendizaje y estamos viendo qué tan bueno o qué tan malo resultó ser el tener la mayor parte del tiempo al estudiante conectado en la pantalla. Para aquellos que lo lograron, tuvimos que inventar nuevas cosas que hacer de aquí en adelante. Les dejo esa tarea para que lo analicen desde el ámbito de cada uno de ustedes, desde la realidad de cada uno de los países, cómo deberíamos estar preparados o qué deberíamos tener listo para que, por dar el ejemplo, sucediera otra situación como la que pasó con la pandemia. ¿Qué podemos hacer en un momento como ese? Y quitemos el tema de la pandemia. ¿Qué hacemos normalmente para que la mayor cantidad de personas pues tengan acceso a la tecnología? Entonces, no se nos olvide, la primera parte importante de la ciudadanía digital tiene que ver con el acceso, es decir, a que la mayor cantidad de personas puedan conectarse, tengan
poder en sus manos, con la computadora, con el acceso al internet, con la tableta, el celular, etcétera, y que puedan pues tener acceso a esa tecnología en particular. Vamos con la segunda área que tiene que ver con el tema de la ciudadanía digital, y esto es el tema del comercio. En pandemia, por poner el ejemplo, pues creció mucho el comercio digital. Creció mucho la compra y la venta a través de medios electrónicos de ciertos productos y servicios. En el caso de El Salvador, por ejemplo, surgieron muchos emprendimientos, mucha gente que desde su casa comenzó por decir algo, el tema de la comida, a cocinar ciertos productos específicos y a darle la oportunidad de llevárselo a su casa. Algunos pues utilizaron temas tecnológicos, algunos solamente nos quedamos con el tema del WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero esto acrecentó la situación, pues acrecentó la necesidad de comprar o vender en forma electrónica. Aquí la compra y la venta son dos palabras que están asociadas pues al intercambio, pero hay una tercera palabra que tiene que ver con el tema de protección, es decir, ¿qué tan protegido es el comercio o el sistema del comercio para garantizar que la información que yo voy a transmitir a través del medio electrónico no va a llegar a terceros? Pongo mi ejemplo. Yo históricamente he adquirido o adquiría mis medicamentos en una farmacia en particular. Ya me facilitaba el tema de la compra, simplemente dando mi número de tarjeta de crédito, un código. Sin embargo, llegó un momento en que a las 11 de la mañana hice la compra, a las 11:05 ocuparon mi tarjeta para comprar productos de una empresa grande, casi de $50, 15 minutos después otros $50, y durante la siguiente hora fueron compras consecutivas utilizando mi tarjeta, que llegó al final con $450, que yo no había obviamente adquirido. ¿Qué sucedió ahí? El problema fundamental, que es cuando el medio de seguridad no es el adecuado, cuando intervienen algunas otras variables y nos afecta a nosotros al final como consumidores. ¿Qué sucedió? En mi caso, no volví a adquirir productos en ese comercio, porque ya tengo la idea de que si yo adquiero ahí, me pueden clonar mi tarjeta, pueden utilizar mi tarjeta para otros fines. ¿Qué debemos de considerar nosotros? Debemos de considerar si el proveedor informa claramente su identidad y datos de contacto, es decir, si nosotros estamos claros de quién es el que me está vendiendo. Eso es lo primero que deben hacer ustedes al utilizar un medio electrónico para la compra o venta de algo. Segundo, habría que investigar la descripción real de los productos para tomar una buena decisión. ¿Será que me conviene o no me conviene este producto por las características? Hoy en día se sugiere que ustedes vayan a revisar, por ejemplo, las opiniones. Ustedes quieren adquirir un producto determinado, en la parte inferior normalmente de la página aparecen las opiniones y ahí vienen los comentarios de las personas que han adquirido ese producto anteriormente. Van a ver comentarios positivos y negativos. Ya es la decisión suya si se arriesga, si el número de comentarios negativos es muy grande. Revisando en estos días algo que necesitaba adquirir, me llamaba la atención que en la página que yo estaba revisando me decía, por ejemplo, este producto es devuelto regularmente. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que seguramente lo que me presenta la imagen en pantalla no es lo que al final recibo. La calidad quizás es diferente, el tamaño puede ser diferente, las características que tengo en la pantalla no son las que yo espero, y por eso las personas, después de realizar la compra, se dan cuenta de que no es lo que ellos esperaban y deciden devolverlo. Este proveedor, pues obviamente ha tomado la iniciativa de marcar esos productos y me sirven como una advertencia a mi persona, que soy un usuario final, un consumidor final de este producto determinado. Entonces, garanticemos dos cosas. ¿Qué tanta información tenemos del proveedor en primera instancia? Y en segundo, ¿qué tanta descripción real es del producto que yo voy a adquirir? ¿Qué más? Debemos de revisar los precios y los costos de envío. Muchas veces el precio que nosotros vemos es el precio en el lugar, y a eso hay que agregarle pues el envío. En algunas ocasiones hay un tema de importación
que tenemos que considerar dependiendo del producto que estemos haciendo, y eso tiende a aumentar el precio normalmente no lo baja. Y cuando usted hace su presupuesto, usted dice me va a costar X cantidad de dólares, de lempiras, de pesos, lo que sea, y al final pues ese valor se incrementa, porque no vimos esos datos escondidos que tenían que ver un poco más allá, y el precio pues obviamente no era el mismo. Además debemos de garantizar o de revisar cómo están las políticas de privacidad de la operación comercial, es decir, qué va a pasar con esos datos que yo voy a colocar allí de mi tarjeta de crédito, de mi tarjeta de débito, quiénes van a tener acceso a eso. Ese es uno de los temores normales, por eso hay mucha gente que evita de momento utilizar los accesos digitales para el pago de productos o de servicios, porque tienen miedo, prefieren llevarse el recibo para pagar la electricidad, para pagar el servicio del teléfono, mejor hacia un banco, hacia la institución que lo emite, porque tiene miedo de que alguien vaya a tomar esa información que él está compartiendo en Internet. Entonces, al momento de hacer una compra, tenemos que verificar todos estos datos. Llevamos dos elementos. El primer elemento era el acceso, que tenemos que tratar de garantizar dentro de la ciudadanía digital, el acceso a los medios electrónicos necesarios para que pueda, pues, la persona relacionarse. Y lo segundo es que hay que considerar el tema de la compra, la venta, el comercio en redes principalmente, y las condiciones que deberíamos de tratar de validar antes de hacer una compra por uno de estos medios. El tercer elemento o la tercera área que es muy importante es el tema de la comunicación. Nosotros empleamos ya normalmente el intercambio de información por medios electrónicos. Ya es muy típico para nosotros enviar 1, 2, 3, 20 correos al día. Ya es muy típico para nosotros, pues, tener en bandeja de entrada, poder ordenarlos de una manera determinada y garantizar o verificar aquellos que son más urgentes que los otros que puedo verlos después. Tenemos que organizarnos de la manera de revisar esos correos, no estar pendiente normalmente del correo, sino que hacer como definir ciertas horas para poder revisar todo lo que tengo en ese momento, si no solamente vamos a pasar revisando correos. Y aquí entra una palabra importante, el tema del pensar. El pensar al escribir normalmente la respuesta a algún correo, y la palabra respetar, que tiene que ver con saber hasta dónde voy a llegar con el lenguaje que voy a estar utilizando. En el tema de la comunicación, y principalmente cuando estamos viendo correos electrónicos o la comunicación por chat, yo tengo la idea de que muchas veces es una información que se mueve muy fría. Nosotros no podemos transmitir los sentimientos a través de esto. Muchas veces queremos decir algo y al momento de leerlo, quizás decimos lo contrario, o depende también del ánimo de la persona que lo lee, así lo interpreta. Puede ser que la persona que envió la información lo ha hecho con una intención y al momento de leerlo se interpreta de otra manera. Entonces, se sugiere que en el tema de la comunicación, utilizando elementos tecnológicos, tratemos de ser lo más breves posibles. En muchas ocasiones nos perdemos, nos enredamos, entre mayor explicación queremos dar, y al final no aclaramos las ideas y quedan como un poco confuso aquello que yo quise transmitir, y seguramente pues la respuesta también no va a ir en la misma línea porque yo no me di a entender. Aquí hablamos de que hay que leer los mensajes importantes antes de enviarlos. No solamente quizás los importantes, sino que cualquier mensaje que nosotros tengamos es importante que veamos antes y lo leamos 1, 2, 3 veces antes de enviarlo para ver si es realmente lo que yo quiero transmitir. En muchas ocasiones se sugiere que una respuesta a un correo no lo hagan, decimos en El Salvador, con el hígado, es decir, no lo hagan molestos, porque muchas veces decimos o escribimos cosas que después nos arrepentimos. La mayor parte de plataformas de comunicación le permiten a usted hasta 10, 15, 20 segundos para arrepentirse y suspender el envío de un correo determinado. Sin embargo, si no tenemos ese tiempo, si no nos dimos cuenta de lo que va en el correo y escribimos
molestos, seguramente la respuesta que vamos a tener pues, va a ir en la misma línea. Debemos de realizar una valoración sobre el contenido de lo que vamos a compartir. A veces tenemos mucho correo que se va a spam, que se va a correos que no son mayormente importantes. El tema de las cadenas de correos, por ejemplo, es importante o no es importante compartir. Muchas veces por ahí utilizan las personas que quieren ingresar a nuestra información para poder conocer algo más, robarnos la información a través de aquel sentido de la curiosidad, etcétera. Entonces, debemos de valorar qué vamos a compartir. No solamente es de enviar o de escribir o de reenviar lo que yo recibí. Y finalmente, pues tratemos de respetar la opinión de las otras personas. Yo sé que estas ideas son básicas, muchas tienen que ver con el sentido común, pero hay un dicho que dice que el sentido común es el sentido que menos lo ocupamos muchas veces, porque a pesar de que es lógico, que nosotros sabemos que algo no se debe hacer de una manera determinada, pues lo terminamos haciendo. Entonces, el tema de la comunicación es la tercera área que se debe de tomar en cuenta en la parte de la ciudadanía digital. Llevamos 3 elementos. ¿Cuáles son estos 3 elementos? Hagamos memoria. El primero es el acceso, es decir, que todas las personas puedan tener acceso a un medio tecnológico. El segundo era considerar el tema de la compra, la venta, el comercio digital. Y el tercero, muy importante, es el tema de la comunicación. Vamos con el cuarto. El cuarto aspecto que hay que considerar es el tema de la netiqueta. Y la netiqueta no es más que las normas de conducta o la manera en que nosotros vamos a proceder en medios electrónicos. Al igual cuando la mayoría de los docentes, por ejemplo, desde el primer día de clase, definimos normas de conducta para trabajar en el centro de cómputo, en el salón de clase, el tema de que levantemos la mano para hacer una pregunta, el tema de levantar la mano para poder salir, el respeto interno que debe haber entre los estudiantes. De la misma manera, son reglas que debemos de tener nosotros en general cuando estamos trabajando en un medio tecnológico. Y esto tiene que ver con la forma en que nosotros nos comportamos. Muchas veces, y esto sucede con nuestros estudiantes, se cree que como estamos en un medio digital, en un medio electrónico, internet, no es necesario mantener el mismo respeto o el mismo comportamiento, perdón, que hacemos cuando estamos en una relación personal. Y todo lo que hacemos en la parte del lado de Internet, pues todo tiene su efecto y queda ahí almacenado permanentemente. Tiene que ver con el tema de la tecnología, es decir, cómo utilizo la tecnología de una u otra manera me puede afectar. Y obviamente, pues tiene que ver con el tema del respeto, cómo me voy a relacionar hacia las otras personas, cómo escribir, algo tan simple como estoy chateando con alguien y si escribe en mayúscula se sobreentiende que estoy gritándole, por ejemplo. Entonces, son cosas pequeñas que tenemos que considerar. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer en una conversación digital? O sea, ¿qué es lo que debo y no puedo hacer? ¿Qué me indica la etiqueta? ¿Qué puedo compartir de información? ¿Qué puedo enviar o qué puedo recibir? ¿Cómo se deben de comportar los estudiantes? ¿Cómo nos debemos de comportar nosotros? ¿Cuál debería ser la respuesta? El tema de abreviar. Nosotros que estamos con el tema tecnológico, por ejemplo, vemos que los estudiantes abrevian mucho las palabras en 2 o 3 letras, ya asumen palabras. Eso lo han ido aprendiendo en el camino por el tema tecnológico del celular. Sin embargo, no es la forma correcta. ¿Qué tipo de lenguaje se puede emplear al utilizar una conversación? ¿Se queda o no se queda la información ahí? Yo recuerdo cuando comenzamos en estos temas del uso de la tecnología hace 12, 15 años acá en El Salvador, en las primeras capacitaciones que dábamos del Internet y el uso de las diferentes plataformas, muchas veces por curiosidad entre los docentes se enviaban mensajes. Y hubo una ocasión, recuerdo, que un docente se acercó a mi persona y me decía, mira, Oscar, no hay manera de que borremos ese mensaje. Yo le mandé un mensaje a otra persona, una compañera de trabajo, pensando en que yo iba a poder borrarlo. Pero en ese momento la plataforma no tenía la opción de hacerlo. Entonces me decía, si ese mensaje que yo envié se puede ser público,
voy a perder mi matrimonio. Nunca vi el mensaje, no sé qué sucedió, pero lo pongo como ejemplo de lo que tenemos que pensar antes de escribir, porque todo lo que queda ahí, todo lo que escribimos, queda en Internet y genera lo que le llamamos la huella digital. Y esta huella digital no es más que todos los rastros que nosotros dejamos al usar Internet. Y aquí les hago un reto. Cuando finalicemos la plática, ingresen a uno de los buscadores, por dar un ejemplo, Google, y coloquen su nombre y apellido completo. Y vean qué tiene Internet de ustedes. ¿Qué información despliega cuando ustedes colocan su nombre y apellido completo? ¿Será información buena? ¿Será información mala? ¿Será una información que yo quisiera que estuviera ahí siempre? ¿O será una información que preferiría que no estuviera en ese lugar? Recuerden que todo está relacionado, mis redes sociales, lo que yo consulto, etcétera, etcétera. Todo eso va dejando una huella. Y fíjense que en la imagen he tratado de mostrar huellas en dos sentidos, porque nos afecta a nosotros como usuarios finales, pero en alguna manera también es beneficio para alguien más. El hecho que usted revise un sitio web sobre un producto determinado que va a necesitar o que necesita adquirir posteriormente y luego ingresa a una plataforma tipo Facebook y casualmente usted comienza a ver anuncios relacionados con eso que usted estuvo buscando antes, no es más que esas huellas que yo he ido dejando de lo que yo estuve buscando. Las famosas cookies, las galletitas que están por ahí, que van a ir quedando regalitas en lo que yo voy trabajando. Entonces, ¿qué hay de mi persona en Internet? ¿Qué hay a la fecha de en Internet? Eh, una sugerencia que se hace cuando hay algo que yo no quisiera que se note es que yo debo hacer muchas cosas buenas, publicar muchas cosas positivas para que a medida vaya avanzando el tiempo, lo malo que estaba ahí pues vaya bajando y quede en un nivel inferior y no sea tan fácil de encontrar. Eh, Mira, Oscar, y yo puedo borrar o pedir que se borre esa información que está ahí. Pues por lo menos en Latinoamérica de momento no se puede. Tengo entendido que en Europa hay una ley donde obviamente siguiendo un proceso y a través de la indicación de un juez se puede aplicar algo que le llaman a la ley del olvido y es donde se borra todos los rastros que usted tenga en Internet. Pero de momento, mientras no lo tengamos en Latinoamérica eso, pues debemos de cuidar todo lo que estamos compartiendo, todo lo que estamos escribiendo, porque de ahí no se quita. Es como cuando yo borro información de mi disco duro, realmente lo que estoy haciendo es quitando el acceso, pero el espacio sigue estando allí, ahí sigue estando el archivito, no lo puedo ver, en un momento determinado se va llenando el disco duro, pues vamos a ocupar esos espacios, pero con un cierto proceso yo puedo recuperar esos archivos que borré. Siguiente, el tema de la responsabilidad. Aquí es algo muy importante porque tiene que ver con el compromiso que nosotros tenemos por las acciones diversas que se pueden hacer en los medios electrónicos. Quizás viene relacionado un poco con la parte de la huella digital, porque muchas veces creemos que como la persona que está al otro lado no es algo físico específicamente, entonces yo puedo hacer las cosas que yo quisiera. Y aquí tiene que ver mucho el tema de la propiedad industrial. Ustedes han visto, hay ciertas personas de ciertos países que son muy buenos para copiar, por ejemplo. Hacen lo que se llama la ingeniería inversa, donde adquirimos un bien, adquirimos un producto determinado, se me ocurre un vehículo, y lo desarmo y hago piezas exactamente igual y genero un producto, pero ya con mi marca. Ahí estoy transgrediendo el tema de la propiedad industrial. También está el tema de la propiedad intelectual, que es un poco más complejo porque normalmente no es algo tangible, no es algo que yo pueda tocar, sino que es un esfuerzo que se hace y que está relacionado con el tema de derechos de autor. Cuando nosotros como TIVOS fuimos moviéndonos de materiales físicos a materiales digitales, hubo un poco de reacción de parte de los padres de familia porque no miraban algo físico. Y nos decían, bueno, como ahora es digital, entonces cuesta menos, ya no vale tanto el material porque no miraban el libro grueso de N cantidad de páginas
que se entregaban originalmente. Pero eso no significa que no haya un equipo de personas atrás trabajando, y no significa que no existan derechos de autor, por lo tanto el material no se puede copiar o no se puede reproducir sin la autorización necesaria. Yo recuerdo haber llegado a una institución educativa donde la maestra estaba dando la clase y lo que había hecho era capturas de pantalla de todo nuestro material de las plataformas y las había montado en una presentación PowerPoint y así daba la clase. Entonces, estaba transgrediendo literalmente el tema de derechos de autor. ¿Qué debemos hacer para poder utilizar materiales ajenos a nosotros? Pues en primera instancia ya sabemos el tema de citar las fuentes de información que se han empleado. Es decir, aclarar que no son nuestras. Esto de alguna manera le da el espacio, le da la garantía hacia la persona que lo creó y dice, estoy respetando lo que usted hizo. No, la idea no es que para que tomemos y peguemos, copiar y pegar, como nuestros estudiantes están acostumbrados. Debemos irnos acostumbrando a que ellos interpreten la información, que puedan parafrasear, por ejemplo, y puedan escribir con base a lo que ellos comprendieron. Un problema típico que tenemos en general es el tema de la comprensión de la información. Y esto tiene que ver con la lectura comprensiva y todo esto del respeto de la información hacia atrás. Se sugiere, obviamente, insisto, son ideas que ya sabemos que no se tiene que hacer, pero igual hay que recordar, no deberíamos descargar música, videos o juegos de sitios no autorizados y cuesta tener que pagar N cantidad de dólares por tener acceso a un contenido específico. Cuando tenemos hijos menores, por ejemplo, y comienzan a jugar algo en el celular, pues en un momento determinado aparece por ahí que si quiere subir de nivel tiene que pagar X cantidad. Obviamente, nos dicen nosotros, nos dan el dulcito al inicio para que nos motivemos y luego sigamos pues adquiriendo el material hacia arriba. No es válido que hagamos alguna de estas dinámicas, no deberíamos copiar música, videos o juegos que no se han adquirido normalmente. Nosotros desde T-Box tratamos de fomentar este tipo de principios. Para nosotros la ciudadanía digital es un eje transversal que está en todos los proyectos que tenemos y se toca en un momento determinado. No se tocan todos, obviamente, pero hay un momento determinado en que tocamos el hecho de respeten la fuente de información, mencionen de dónde tocaron esa información, porque es importante que desde pequeñitos pues, los estudiantes se vayan acostumbrando. También va en relación con el tema de los derechos. Siempre hablamos de derechos, a veces no vemos nuestras obligaciones, pero los derechos tienen que ver con las libertades que tenemos las personas en el mundo digital, es decir, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Hasta dónde puedo llegar? Estas libertades pues me permiten dar el rumbo de hasta dónde puedo llegar y me ponen los límites, el límite de lo que puedo o no puedo hacer ahí. Tiene que ver con las políticas que tengan un sitio, con las políticas de uso de ese sitio en particular. Normalmente los que tenemos alguna función dentro de las diferentes plataformas, nosotros tratamos de dejar las políticas claras para saber cómo se va a manejar la información. Y esto tiene que ver con los términos de uso en particular. Y hay algo muy curioso, y eso lo vemos en la siguiente lámina. Realmente los usuarios leen las políticas y los términos de uso de una red social, por ejemplo, antes de formar parte de ella. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes revisamos los términos de uso de Facebook antes de crear nuestra cuenta o al momento que lo estábamos creando? ¿Cuántos de nosotros vimos los términos de uso de WhatsApp? ¿Cuántos de nosotros vimos? Y podría mencionar una N cantidad de plataformas y la pregunta sigue siendo válida. ¿Cuántos tenemos claro qué pasa con esa información que está ahí? Regularmente las empresas están actualizando los términos de uso. Hace un par de días recibí algo de Google, por ejemplo, donde decía que habían actualizado ciertos términos de uso con relación a la cuenta que yo manejo, el título personal, y habían cosas muy interesantes que tenían que ver con el manejo de la información. Me estaban indicando que ya no se iba a hacer de una manera determinada, sino que ahora habían con más el acceso a más personas a la información que yo estoy manejando en forma personal. Entonces, si yo no lo leo,
simplemente acepto, no sé qué va a suceder con eso. Y aquí viene una pregunta. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que, por ejemplo, para una persona que tenga cuenta en WhatsApp, en Snapchat, Pinterest, X, que antes era Twitter, ¿cuántos sabemos que la edad mínima son 13 años? ¿Cuántos sabemos que para que un estudiante tenga acceso a YouTube o a Flickr, que es la plataforma donde comparten fotografías de Yahoo, ¿cuántos sabemos que la edad mínima son 13 años? Siempre y cuando haya una persona que esté autorizando, que es un padre de familia. ¿Cuántos sabemos que para tener una cuenta en Facebook o en Instagram deberíamos de tener 14 años o 16 años para LinkedIn? En las pláticas que me toca en algunas ocasiones hacer en instituciones educativas, principalmente con los estudiantes, hago la pregunta, ¿quiénes de ustedes tienen cuenta en Facebook? Y es bien bonito ver la mano de los niños pequeñitos de primero, segundo, tercer grado, levantar la mano. Y cuando se le pregunta, mira, ¿y cómo es que tenés cuenta? Me dicen, es que mi mamá puso otra fecha de nacimiento. O es que mi papá colocó otro dato. Entonces, de entrada le estamos enseñando a nuestro hijo, le estamos enseñando al niño a mentir, porque colocamos datos que no son reales. Y por algo, el creador de estas plataformas o los dueños de estas plataformas han definido una edad mínima para tener acceso a ellas, porque hay información ahí que no es viable para que los estudiantes o las personas menores de edad puedan tener acceso, porque podemos compartir algo, porque el niño aún no tiene la madurez necesaria para poder comprender muchas cosas. Entonces, desde la óptica nuestra, desde nuestro espacio de docentes, deberíamos ir orientando en primera instancia al docente y en segunda instancia, pues al padre de familia, haciéndole conciencia que no es válido o no debería ser válido hacer estos accesos a los estudiantes, porque comenzamos con una mentira. ¿Cuántos estudiantes pequeñitos ya tienen celular? Para tener celular hay necesidad de una cuenta, normalmente hablando de uno de los sistemas operativos, por ejemplo, tener en Google, pero Google me restringe a edad de 13 años, la cuenta para menores de edad tiene que haber un padre de familia que esté pues censando la información que se está comunicando. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos respetado o irrespetado esta situación? Es importante que leamos los términos y las condiciones antes de descargar o usar una aplicación. En El Salvador hacemos mención de las letras chiquitas, decimos las letras pequeñitas de los contratos, donde muchas veces hay información escondida. Entonces hay que leer detenidamente qué es, a qué me estoy comprometiendo, a qué se compromete el dueño de la aplicación. Tener mucho cuidado con los programas o aplicaciones gratuitas que no cuenten con aviso de privacidad. Eso significa que cualquier persona puede tener acceso a los datos que yo estoy insertando. Es importante nunca publicar información personal, aunque ya está de más mencionarlo, el tema de las redes sociales, qué voy a publicar ahí, qué no voy a publicar, qué fotografías deberían conocer, cómo están quiénes tienen acceso a mi información, mis amigos, los amigos de mis amigos, cómo están esa parte de restricciones. Debo de garantizar que la configuración sea la idónea para que las personas que tengan que ver eso, que yo estoy publicando, pues sean las que necesito que vean. Y eso es válido para cualquier lado, es decir, para ya sean las plataformas de redes sociales, o chat, o el mismo correo electrónico que deberíamos de garantizarlo también. Luego, en el tema ciudadanía digital, tiene también que relación la parte de la ergonomía, y la ergonomía no es más que el bienestar físico. Es decir, cómo nos sentimos o cómo estamos al momento de utilizar los diferentes elementos tecnológicos. Tiene que ver con una postura correcta, es decir, la forma en que me siento de sentarme. Esto va a ayudar obviamente a la prevención de daños físicos. ¿Paso sentado todo el tiempo o me muevo? Estoy 8 horas sentado frente a la computadora. Se sugiere que nosotros tengamos un tiempo para desplazarnos, levantarnos, no solamente por el tema salud, sino que por la misma comodidad nuestra. ¿Cómo tomo el ratón? Está aquello del túnel carpiano, donde si
paso trabajando demasiado tiempo con el mouse, pues obviamente va a haber un dolor ahí en la muñeca que con el tiempo va a ir incrementando, y muchas veces necesitan hasta operación. Me levanto cada cierto tiempo. Ahora los relojes inteligentes pues le están marcando el tiempo a usted y le dicen, ya es tiempo que comiences a caminar, es tiempo que ya dejes de estar en este sedentarismo en este momento determinado y te desplaces un cierto momento. Hasta le ponen sus manitas aplaudiéndole, bravo, ya te estás moviendo. Entonces, ¿qué tanto utilizo la tecnología? ¿Qué tanto me absorbe para que yo deje de lado el tema de la ergonomía? Es decir, qué tanto uso o qué tan bien uso los diferentes elementos, de tal suerte que yo me sienta cómodo con ellos. El tema de la seguridad aquí está relacionado también con las precauciones que nosotros debemos de tomar en los medios electrónicos. Proteger nuestra información. Esto tiene que ver mucho con la protección de la identidad. La mayoría de aplicaciones ahora tienen aquello de los 2 pasos, es decir, que le envían a su celular o a su cuenta electrónica un código para que usted logre ingresar a su cuenta, por ejemplo, si fuera un banco. Muchas veces se siente tedioso esto, pues sin embargo es por el mismo tema de la seguridad, por las situaciones que se han visto. Ustedes bloquean su dispositivo, lo dejan así abierto normalmente, o coloco un patrón para poder ingresar, o coloco un PIN para poder deshabilitar el dispositivo. Hoy en día, los sistemas operativos también de los teléfonos ayudan a que si usted quiere apagarlo, por ejemplo, tiene que colocar el PIN que usted define al principio, por si alguien más se lo ha tomado. Tienen cuidado ustedes al descargar alguna aplicación. Se sugiere, por ejemplo, que tengamos instalado una VPN. Cuando me voy a conectar a redes que desconozco, públicas principalmente, que desconozco el medio, cómo están moviendo la información, mantenemos los dispositivos actualizados. Todo esto es importante que lo tomen en cuenta ustedes para que eviten que les roben información desde los aparatos o siempre a través de la cuenta de correo o a través de las redes sociales. Ya para ir terminando, uno de los temas importantes relacionados con la parte de la ciudadanía digital tiene que ver con la educación. Este es uno de los componentes. Y la educación tiene que ver con la forma en que nosotros como docentes estamos enseñando y cómo están aprendiendo nuestros estudiantes la parte de la tecnología. ¿Cómo tomamos la información? Nosotros o nuestra plataforma que estamos empleando tiene estándares, son estándares nacionales, son estándares internacionales que me garantizan de alguna manera que la vara con la que voy a medir a los estudiantes está suficientemente alta, o prefiero bajar esa vara para que todos los estudiantes vayan pasando. Hay principios desde el tema de la seguridad que vamos a tener en la plataforma, desde el tema curricular. Hay principios que me rigen estos materiales. Hay una metodología clara de uso de los diferentes elementos que tengo, o utilizamos diferentes metodologías, pero yo tengo claridad de qué metodología voy a emplear, en qué momento, por qué razón. Y cuáles son las competencias o qué competencias transmito a través de esos contenidos o a través de esos que yo voy enseñando. Normalmente en el sistema público, pues ya nos dan nuestros materiales ya listos para que nosotros transmitamos todo. Sin embargo, en el sistema privado, pues existe un poco más de variedad, donde deberíamos de garantizar que todo el material que estamos utilizando cumple con estos elementos. Hay una estrategia muy clara para poder desarrollar los diferentes contenidos. Yo podría hablar mucho de esto y que nosotros desde Tivo lo utilizamos. Sin embargo, la intención en este momento no es esa, sino que la intención es que poner alerta para que todos sepamos qué debo de considerar al momento de transmitir los conocimientos, qué elementos voy a utilizar para enfocarnos en la parte educativa de mis estudiantes. Al final, todos los que estamos acá, estamos interesados en aprender algo más como fin último, mi estudiante. Es decir, estoy aprendiendo algo acá que debo, que no debo hacer para transmitírselo a mi estudiante. Y ese logro no lo voy a obtener mañana, pasado mañana, el otro año. Muchas veces es un proceso que dura años, pero tenemos que tener claro el camino o la ruta que tenemos que seguir. Entonces, brevemente he tratado de
tocar las diferentes áreas que están relacionadas con la ciudadanía digital. Tiene que ver inicialmente desde cómo tienen acceso las personas, tiene que ver con el uso que les damos a la información, tiene que ver con la seguridad que se tiene dentro de las diferentes plataformas que estamos trabajando, tiene que ver con la comodidad que nosotros tenemos o que sentimos al momento de trabajar con uno de estos elementos, tiene que ver con estas siete palabras que vimos desde el inicio. Estas 7 palabras nos dan el norte de cómo deberíamos utilizar el tema de la ciudadanía digital. No sé si hay alguna pregunta. La idea principal era compartirles, dejarles ahí la idea de lo que es ciudadanía digital. Seguramente habrá más tiempo a futuro para que podamos tocar cada uno de estos temas en forma individual. En este momento era un resumen del resumen, para que ustedes tuvieran una idea de qué áreas abarca específicamente la ciudadanía digital, que tiene que ver con muchas cosas. Es un área con muchas aristas que debemos de ir tratando de tocarlas en el camino. Ya casi es tiempo que cerremos porque pasamos a la siguiente exposición. Pues es un gusto para mi persona poderles haber compartido algunas de estas ideas. Nosotros como Tivox pues estamos siempre dispuestos a poder apoyar en este tipo de iniciativas, y dejo por ahí pues los canales de comunicación hacia Tivox por si alguien está interesado en conocernos un poco más. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, Berta, sobre algo de lo que platicamos, si quisieran ampliar. Si no, pues para mí ha sido un gusto poder transmitir estas ideas. Sí. Bueno, dejo el espacio abierto para ver, también pueden abrir su micrófono o lo pueden escribir por el chat, las consultas que tengan. Oscar, muchas gracias de verdad por el espacio. Y bueno, yo sí tengo preguntas por acá y sí me gustaría como verlos interactuar en el grupo. Quería ver si se acuerdan que puedan escribir por lo menos 2 de los temas que dio de acuerdo a lo que es ciudadanía digital para ustedes. ¿En qué consistía? Él habló de varios. ¿De cuántos hablaste, Oscar? Son 7 elementos diferentes que están elementos relacionados con la ciudadanía digital. Ajá, si pueden escribir en el grupo cuántos de 2 elementos. Vamos a ver cómo estamos. Yo creo que sí tomaron nota, los vi. Bueno, no los he podido ver a todos, pero estaban ahí como, siento que estuvieron ahí como tomando nota de lo que tú estabas mencionando sobre este tema que es importantísimo. Entonces, lo pueden aquí publicar, 2 de los elementos de ciudadanía digital. Ajá, Sharon habla de responsabilidad. Muy bien, súper. Israel, lo de las propiedades, dice que le interesó bastante. Muy bien, excelente. Y de hecho Israel también estaba mencionando de las herramientas que son necesarias, dice, cuando damos el check de acuerdo, ¿verdad? En algunas plataformas o en algunos términos de acuerdos que no nos queda de otra que decir sí, estoy de acuerdo, pero la verdad, a veces no estoy de acuerdo, pero si no, no me activan No hay no hay una opción que también nos diga estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, de acuerdo a esto. Pero bien, no sé, alguien más que quiera ahí comentar sobre los 7 elementos que hablaba Oscar de ciudadanía digital. Me gustó mucho lo de la huella digital, también ese es uno de los temas que tú mencionabas. Hice la prueba de buscarme en internet con mi nombre completo y no hay nada que me asuste en la búsqueda que hice. Entonces, bueno, ahí estoy siendo una muy buena ciudadana digital porque no hubo algo que me haya asustado. Muy bien, bueno, entonces quiero agradecerles, ya estamos corriendo para entrar al siguiente webinar que tenemos sobre la inteligencia artificial. Nos conectamos, yo creo que ya, iniciamos ahorita a las 2 de la tarde. Oscar, muchas gracias por tu intervención. Gracias a toda la audiencia y nos vemos en el otro link entonces en estos momentos. Gracias. Excelente tarde. Feliz tarde. Hasta pronto.